palabra en el Evangelio de Juan capítulo 11. Evangelio de Juan capítulo 11, versículo número 30. Quiero hablar de que a veces Dios retrasa su respuesta a nuestras peticiones, no porque Él sea una persona que no quiera contestar, sino que a veces, y no a veces, siempre Dios tiene sus propios propósitos. Hay un pasaje que yo voy a predicar a las 4 de la tarde que es en Isaías, en donde dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son mis caminos. Vamos a leer entonces en esta mañana Juan capítulo 11, versículo número 30. Si lo tienen, me dicen amén, por favor. Dice la escritura de la siguiente manera: Jesús todavía, ¿qué dice, hermanos? No había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Padre, esta mañana te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable a nuestra vida, nos enseñe, Dios, esta palabra que tú traes para nosotros, y que podamos entenderla, atesorarla y saber que tú nos estás hablando. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Siéntense, hermanos. Bien, lo primero con lo que quiero iniciar es hablar acerca del mundo en el cual nosotros vivimos. Vivimos en un mundo que tiene que ver con la inmediatez. ¿Qué significa eso, pastor? Yo lo quiero todo ya. Una desesperación por las cosas que sucedan ya. Quiero tener un carro y yo quiero el carro que a mí me gusta y lo quiero ya. Esa es la sociedad de la inmediatez. Ya poco a poco se ha perdido aquello de que vamos a cocinar tal cosa. No, porque yo quiero comer ya. Anda, comprate 2 piezas al Don Pollo, porque hay que comer ya. Esa es la sociedad de la inmediatez. Ya no hay aquellas hermanitas que hacían fresco de arrayán, fresco de chan, fresco. No, anda, trae la cholotona Coca-Cola, no vas a entender mal, va. Andate el jugo de naranja, pura azúcar y puro químico. Porque esa es la sociedad de la inmediatez. Yo quiero tener una casa y yo quiero tener la casa que a mí me gusta y la quiero tener ya. Le voy a dar un consejo que me dio a mí una persona que tiene mucho dinero y muchas casas. Y me decía él: te voy a dar un consejo, nunca vas a lograr las cosas que vos anhelás y que vos querés, nunca las vas a lograr de la noche a la mañana. Si las lográs así, me dijo, número 1, no las vas a atesorar, y número 2, probablemente si lográs las cosas que más anhelás rápido es porque sos un delincuente y el dinero es mal habido. Sí, me lo dijo. Pero en la vida, para que vos llegues a atesorar las cosas, a valorar las cosas, te tiene que costar. Y me decía eso. Mira, me dice, probablemente vos no compres la casa que a vos te gusta de una sola vez, pero te voy a dar un consejo, compra cualquier casa, porque de aquí a unos años esa cualquier casa que comprase, que aunque no te gusta, te va a servir para tener un colchón para la casa que vos anhelás. Pero agarrarla ya. Ay, es que a mí no me gusta, yo quiero tener ya esa casa. No, hermano. Hay procesos en la vida. Todo es un proceso. Nuestra existencia es un proceso. Nacemos, y ¿cuánto tiene que esperar la madrecita para que alumbre? 9 meses. Tiene que cargar ahí ese cipote.
Y quizás las mujeres dicen a los 4 meses, yo ya no aguanto, yo me voy a sacar a este bicho. No, 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 no. Tiene que esperar 9 meses. Le guste o no le guste, tiene que esperar. La vida es un proceso. El alimento nuestro para que nazca, para que crezca, es un proceso. Dice, y busque ahí por favor, segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 6. Segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 6. ¿Lo tiene conmigo? ¿Qué dice segunda de Timoteo 2, 6? El labrador, para participar de los frutos, ¿qué debe? Dice. No es que va a ir a agarrar el maíz, no va a ir a agarrar la verdura, la fruta y de la noche a la mañana. No, es un proceso que primero prepara la tierra, selecciona la semilla, que hace lo otro, que no sé cuánto, que le quita la maleza, que la abona, que lo otro, que lo aquello. Creo que la temporada de las atoladas, creo que es en agosto, ¿va? Pues sí, pero ¿y cuándo sembraron el maíz ese? Lo sembraron en esta época, ¿va? Y hay que esperar hasta agosto, el mejor mes del año. No entendieron algunos. Hay que esperar hasta agosto. Todo, hermano, todo es un proceso. La vida es un proceso. El alimento es un proceso. La preparación del ser humano es un proceso. Usted no comienza a hablar desde que nace, no. Es un proceso que va diciendo sílabas, palabras, esto y lo. Es un proceso. Y toda la vida es un proceso. Cuando leemos el Evangelio de Juan capítulo 11, nos encontramos, amados hermanos, con que Jesús, y ya vamos a entrar en materia, dice el texto, no había entrado a la aldea. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, amados hermanos, de que le han comentado de que hay un hombre llamado Lázaro que está enfermo y está muy enfermo. Y sus hermanas le mandaron a decir a Jesús, mira, tu amigo al que amas, ese está enfermo. Y Jesús no va de inmediato. Jesús no corre. Jesús no se desespera, porque Jesús sabe que todo en la vida tiene un proceso. Y eso quiero que en esta mañana usted entienda, hermano, todo tiene un proceso. No es que yo quiero ya, yo lo voy a hacer ya, yo voy a eso. No, es un proceso. Usted ve personas que ahora disfrutan de la vida, que tienen lo que usted anhela, que disfrutan de las cosas. Y yo estoy más que seguro que si usted habla con ellos, le van a decir a usted, es que esto ha sido un proceso de años. Un proceso que me llevó esfuerzo, que me llevó lágrimas, que me llevó lo otro, pero al fin y al cabo se llegó. Se llegó. Todo es un proceso. Ahora, María y Marta, al darse cuenta de la enfermedad de su hermano, ellas y cualquier persona quieren que Jesús actúe ya. Y le voy a decir algunas connotaciones. Versículo 3, en el pasaje de Juan capítulo 11 se va a repetir constantemente ese verbo. Jesús ama, Jesús amaba, Jesús ama. Por eso es que ellas tienen la confianza de decir claramente a Jesús, mira, está enfermo Lázaro y necesitamos que venga ya. Quiero que vean algunos textos. Versículo 3, Juan 11:3, ¿lo tienen, iglesia? Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, ¿el qué le dice? El que amas. Versículo 5, ¿con qué comienza el versículo? Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Versículo 36.
Dijeron entonces los judíos: mirad cómo. Es que eso es lo que no cuadra, porque nosotros decimos: es que si Dios me ama, tiene que hacer las cosas ya. No, hermano, no, hermana, porque te ama, Él sabe cuándo, cómo y dónde. No es la cosa inmediata que yo quiero. Como Jesús ama a este hombre, a Lázaro, a su amigo, ellas tienen, digamos, en su propia modo de pensar, ellas piensan que ese amor que le tiene Jesús hará que de inmediato responda al llamado. Y creemos nosotros también como seres humanos que ese amor que Dios nos ha dado significa que Él va a responder ya, ahorita, lo que yo quiero. Pero como le repito, el problema es esta sociedad, hermano. 14 años tienen los monos ya hablando de casarse. Ya. Digo, ¿cuál es tu desesperación vos? Ay, es que me baja el tren. ¿Y cuál tren si 13 años tenés, bicha? Un problema de la inmediatez. Un problema que yo lo quiero ya. Y si no lo tengo ya, entonces le pongo en duda el amor del Señor. Y no, amados hermanos, el pasaje de esta mañana nos va a enseñar que el amor de Dios no pasa por hacer las cosas en el momento que nosotros queremos. El amor de Dios pasa porque Él no ve solamente como un evento, Él lo ve como un todo lo que va a suceder. Hay otro detalle. Esta gente no solamente está segura que Jesús la ama, también han invertido en Jesús. Dice el versículo 2 de Juan 11: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, que dice, iglesia, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Ahí en el capítulo 12, versículo 3. Y quiero explicar, los evangelios no están contados de manera cronológica, porque cuando usted lee el capítulo 11 y lee, y María es la que había ungido los pies del Señor, pareciera ser de que ya sabe este episodio, pero literariamente el suceso ocurre en el capítulo 12, no en el capítulo 11. Pero hago esa aclaración porque la narración de los evangelios, más que cronológica, es un testimonio de episodios de fe. Dicho de otra forma, el capítulo 12 debería estar antes y el capítulo 11 después, porque mire lo que dice el 12, versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, ojo a eso, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Ahora, por eso le repito, este suceso debería estar antes, porque ya en el capítulo 11, versículo 3, ya supone que ya los lectores lo saben. No sé si me doy a entender con eso, hermano, pero aclaro que los evangelios no responden a una idea cronológica de acontecimientos. Los evangelios narran los testimonios de fe, todas las cosas que sucedieron, aunque así no, algunas veces como en esta, no responda a que una cosa sucede antes que la otra. Ahora bien, volviendo al punto en el que estoy, a María y a Marta la hacen tener esa, digamos, propiedad de decir: Jesús me tiene que responder porque me ama. Y aquí, cuando dice que ella ha ungido los pies del Señor con ese perfume, es: Jesús me debe responder porque yo también he invertido en Él.
Y he invertido una cosa cuantiosa. El perfume que derramó esta mujer, si lo pusiéramos en equivalente a esta actualidad, es como que el salario de 12 meses. Es el precio del perfume que ungió esa mujer. Así, a grandes rasgos, ¿verdad? Más o menos. Si usted lo pone un salario mínimo actual, estamos hablando de $400 mensuales, un promedio, estamos hablando de 4,000, casi $5,000 que esta mujer derramó sobre los pies de Jesús. Entonces, claro, el amor que dice que tiene Jesús, lo que ella ha invertido en Jesús, hace pensar de que si le pide un favor, ¿y cómo no le va a responder de inmediato? Pues supuestamente tiene que responder de inmediato, porque no puede ser grosero Jesús. Aparte de eso, hay otro trato especial. Mire cómo dice, vamos a volver a leer el versículo 3. Todo mundo sabía que Jesús amaba a esa familia. Por eso dice el versículo 3: enviaron pues las hermanas para decir: Señor, he aquí, ese que tú amas está enfermo. Versículo 37. Quiero ver. Versículo 37 dice: y algunos de ellos dijeron, mire el asombro cuando está enfermo el hombre, ¿no podía este que abrió los ojos al cielo, al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? O sea, la gente está impactada porque no comprende la razón de que si Jesús les ama, si esa familia ha invertido tanto en Jesús, no comprende la gente por qué se tardó. No comprende la gente. Y quiero decirle, Jesús, en lugar de pasar en Jerusalén, a él le gustaba estar en Betania, en la casa de sus amigos. A Jesús le gustaba llegar a la casa de María, Marta y Lázaro, porque ahí sentía el acogimiento, ahí descansaba. Ahí le preparaban comida, ahí vivían con los discípulos cuando quizás de algunas largas jornadas que habían tenido del ministerio, llegaban ahí a la casa de María, Marta y Lázaro. Y cuántas veces salió María corriendo. Si ahí viene Jesús con los discípulos, veamos, vamos a ver, hacer un par de huevitos ahí, Vamos a darles pancito, vamos a prepararles alguna bebida caliente, vamos a hacer, mire, la inversión de toda la familia de María, Marta y Lázaro para el ministerio de Jesús era una inversión cuantiosa. No solamente pasa por el perfume que derramó María, sino que pasa también por todas las veces que llegaba Jesús a hospedarse ahí. Claro, cuando sucede un acontecimiento, cuando se enferma Lázaro, ¿qué espera María y Marta? ¿Qué esperaría usted cuando le pide un favor a alguien cuando usted ha invertido en esa persona? ¿Qué esperaría? Una respuesta inmediata. Si yo de alguna manera u otra ayudo a una persona o algo y digo, hey, mira, te pido un favor, yo espero que esa persona me responda de inmediato, porque así es la mente humana. La gente también de alrededor, ¿qué es lo que anhela? Que responda rápido Jesús. No puede ser que sea ingrato, mira, si ahí va a comer todas las veces que viene con esos 12 barbudos, y ahorita que el hombre está enfermo de la casa, no ha llegado siquiera a orar. Y ya me imagino si hubiera estado alguna hermanita del Taber ahí, sí, él es candil de la calle y oscuridad de la casa. ¿Cómo anda ayudando ahí a otros y no ayuda ahí a la familia que lo mantiene? ¿Se entiende la idea, hermanos? Porque Jesús no responde de manera inmediata. ¿Cómo está el corazón de estas mujeres? Le mandaron a decir, dice aquí el pasaje, versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir, Señor, el que amas está enfermo, Señor, apúrate, Señor, mira, con el que disfrutas, con el que te pones a platicar, con el que dialogas las cosas, con ese que le has dicho amigo,
con el que el anfitrión, el que te atiende aquí en la casa, el que te da comida, ese está enfermo, Jesús. ¿Y qué hace Jesús? ¿Responde de inmediato? No responde de inmediato. Miren cómo dice el versículo número 6. Llegan donde Jesús. Versículo 6 dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, ¿qué dice, hermanos? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Cómo diría un salvadoreño a esta reacción de Jesús? Dígalo. ¿Cómo diría? Dígalo pues, hombre. A este Jesús le vale. Aprovechado es. No es el que quiere una comida para los 12 esos, que ahí sí viene rápido. Y ahorita que lo estamos necesitando, en lugar de salir corriendo, ¿cuántos días más se quedó? 2 días más. ¿Qué es lo trágico? Versículo 18. Jesús estaba en Jerusalén. Lázaro y su familia estaban en Betania. Y dice el versículo 18: Betania estaba cerca de Jerusalén, ¿como a cuánto? 15 estadios. 15 estadios es una medida del Nuevo Testamento que tiene que ver con que habían 3 kilómetros. 3 kilómetros. ¿Cuánto se tarda alguien en llegar a pie, corriendo? Si a usted le avisan que alguien querido ha tenido un accidente, que su hijo está enfermo, que su hijo está, ¿cuánto se tarda en caminar 3 kilómetros? ¿Cuántas horas? Minutos. Minutos. 3 kilómetros. De allá de la gasolinera que está en la calle 5 de noviembre hasta la primera entrada de Ciudad Delgado, ¿cuántos kilómetros hay? 3, más o menos. ¿O cuántos? Como 3 o 4 kilómetros. ¿Cuánto se tarda usted de caminar desde allá de la gasolinera 1 hasta la primera entrada de Ciudad Delgado? 20, 30 minutos corriendo. Claro, me han informado que le pasa algo a un hijo mío. Yo voy corriendo. Se está enfermo un niño y usted no tiene transporte, usted no tiene carro, no tiene vehículo, usted sale corriendo rápido al Rosales, pues. ¿Qué hizo Jesús? Se quedó 2 días. Dice versículo 7: no solamente se queda 2 días más, sino que dice el versículo 7: luego, después de esos 2 días, le dijo a sus discípulos: ¿vamos a dónde? O sea, y María y Marta, y el que amaba, pues, 3 kilómetros no puede recorrer Jesús. ¿Cómo es que va a sanar a la gente que no conoce y a esta gente que le ama y que Él los ama? No les importa. 2 días más se quedó en Jerusalén. No puede recorrer 3 kilómetros para ir a sanar a su amigo, y todavía, en lugar de irse rápido a Betania, le da por irse a Judea. ¿Qué tal eso, hermano? Es para volverse loco, ¿no? Es para perder la fe. Por eso es que la gente a veces dice: si yo tanto que invierto en el reino de Dios, yo ofrendo, yo diezmo, yo doy mis primicias, y Dios no me responde cuando yo quiero. Sí, no te responde cuando tú quieres, pero Él sabe por qué suceden las cosas. Como si esto no bastara,
viene el versículo 30, que es el que leímos al principio, y dice el versículo 30, Jesús todavía, ¿qué dice el versículo? No, hombre, por fregar va. Ahora entiende el por qué la reacción de las dos mujeres. Una se queda en su casa, que ni siquiera quiere verle el rostro a Jesús, y la otra sale a reclamarle. Desde el punto de vista humano tienen razón. Desde el punto de vista humano tienen razón, está resentida porque ¿y dónde quedó el amor que Jesús les decía que les tenía? ¿Dónde queda la sensibilidad de que Jesús no es empático con la enfermedad de su amigo Lázaro? ¿Dónde queda la misericordia, sabiendo que si él va rápidamente puede responderle en un momento y decirle: Lázaro, así como le respondió aquel siervo del centurión que estaba enfermo y lo sanó, así como le respondió a aquella mujer que solo quería tocar el borde del manto de Jesús? ¿Cómo no le podía responder? No, a este lo hace. 2 días se queda más en Jerusalén, se va para Judea. No puede recorrer 3 kilómetros, 40 minutos, 30 minutos para llegar en su auxilio. Y todavía en el versículo 30 es que qué descaro, no ha entrado todavía a la aldea. ¿Se capta esa idea, hermano? Se capta esa idea de digamos, desde este punto de vista humano, de dejadez, de desdén. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba ¿dónde? Desde el momento que le dieron el anuncio a Jesús de que estaba enfermo, ¿cuántos días han pasado? Habrán pasado 1 semana. Porque si le anunciaron un día domingo y le dijeron: mira, tu amigo está muerto, tu amigo está enfermo, él se quedó 2 días más, quiere decir que llegó a martes. Después fue a Judea, el tramo de Judea a Jerusalén y todo el itinerario que había de desarrollar. Probablemente hay otros 1 día, 2 días, ya son 3. ¿Y cuántos días lleva de muerto? Son 7. ¿Cómo se sentiría usted al ser de la familia de María, Marta y Lázaro? Por eso entiende por qué reclaman la gente en el versículo 37. Mire lo que dice el 37. Algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muera? Se están indignados. Se está indignado. ¿Cómo es posible? Ha pasado 7 días que le dijeron a este hombre: tu amigo está enfermo. Y como decimos en lenguaje coloquial salvadoreño, le valió. Le valió a Jesús. 7 días. Yo creo que si hubiera sido uno de nosotros el que hace esta petición, al llegar Jesús, seguramente hubiese ido a encararlo igual que Marta. ¿Y ahora para qué venís? Ya murió. ¿Y ahora para qué? Si de todas maneras ya lo que tenías que haber hecho ya no se puede. Por eso dice el versículo 20: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, aquí hay 2 reacciones. ¿Qué hizo Marta? Salió a encontrarle. ¿Y qué hizo María? Decepcionada en la casa. ¿Por qué una sale a encontrarle? Para reclamarle que él no respondió de inmediato. ¿Qué hace María? Se queda deprimida en su casa porque el maestro no le respondió cuando ella quería.
Esas son las dos reacciones nuestras. Reclamo, una amargura dentro del corazón porque el Señor no me responde ahorita. Algunas veces hasta negamos la fe y decimos, ya, ¿y para qué? Si esto ya es un caso perdido, el Señor no me responde cuando quiero. Dice el texto 21, el traductor trata de suavizar para evitar la exaltación. En el griego es más perceptible la molestia, pero el traductor de la escritura hace que esto sea más romántico y parezca algo de telenovela, suavecito, romántico, pero el griego deja ver la molestia. Dice el versículo 21, Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. Un reclamo serio. Si tan solo hubieses querido, Jesús. Pero como te valió, pero como no respondiste cuando te lo pedimos. 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dice, mira, tu hermano va a resucitar, le dice a Marta, y Marta bien irónica va, así hombre, ya sé que va a resucitar en la resurrección, en el día postrero. Está molesta. Está molesta. Pero, y aquí viene el meollo de todo mi mensaje. Para María y Marta, el milagro de sanidad de su hermano solo era eso. Solo era un milagro en una persona. Es decir, ven las cosas nada más de manera individual. Solo están viendo el suceso de sanidad de su hermano. No, Jesús no ve un suceso. Jesús ve, ¿qué ve Jesús? Todo. Jesús no solamente quiere desarrollar este milagro nada más porque va a sanar a Lázaro. No. Él lo ve por completo todo. Mientras nosotros solo tenemos la vista corta, Jesús la tiene amplia. Por eso es el versículo, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son mis caminos. Yo sé lo que estoy haciendo, dice Jesús. Tenían que suceder ciertas cosas antes del milagro. Por ejemplo, el hecho de quedarse en Jerusalén 2 días más tiene un propósito en el versículo 6. O sea, hay un propósito de quedarse ahí. El ir a Judea, hay otro propósito en ir a Judea. ¿Qué está viendo Jesús con el milagro? Mientras María y Marta solo ven la sanidad de su hermano, Jesús está viendo que necesita hacer algo en Jerusalén, que necesita ir a Judea. Versículo 13, con este milagro también, que es lo que pretende Jesús. Pero Jesús decía, 11:13, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron, hablando de los discípulos, que hablaba de reposar del sueño. Es decir, para Jesús también este milagro le iba a servir para cimentar la fe de sus discípulos. También este milagro para Jesús, versículo 27, dice, le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. El milagro le iba a servir para cimentar la fe de los discípulos, para cimentar la propia fe de María y de Marta. Y también, versículo 37, le iba a servir el milagro para que la gente que estaba ahí hablando y de bocona se dieran cuenta del poder de Dios. He tratado de sintetizarlo porque ya el tiempo se me ha ido, pero lo que quiero decir es, antes que suceda una sola cosa que yo veo, el Señor lo ve en grande y dice, falta hacer esto, hacer esto, hacer esto y hacer esto y hacer esto. Mi crisis, ¿a dónde está? En que yo quiero todo ya. Yo quiero todo ya. Y quiero finalizar leyendo con ustedes el versículo 41.
Dice el versículo: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, ¿qué dijo? Padre, gracias te doy por haberme oído. 42. Yo sabía que siempre. ¿Qué pasó haciendo Jesús toda la semana? ¿Qué pasó haciendo, iglesia? Intercediendo. ¿Le valía a Jesús las cosas? Esos 7 días los pasó clamando. A veces tú piensas que Dios no oye tu súplica ni tus peticiones, pero Él sabe que es un proceso, y dice Romanos: el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. En todo el relato, cuando usted lo lee y lo relee y lo relee, en ningún momento en el capítulo 11 dice Jesús se hincó, Jesús oró, pero lo estaba haciendo, iglesia. Estaba clamando. ¿Y hasta cuándo clamó Jesús? Hasta que dice el versículo 41 al final: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. ¿Te das cuenta que a Jesús no le vales? Lo que Él pasó haciendo es intercediendo por este milagro. ¿Te das cuenta lo que la Biblia te está diciendo? Que ni siquiera el Jesús humano, Él te está enseñando que hay cosas que tienen que ver con un tiempo y un proceso determinados. Sí, clamándole al Señor desde que le dijeron el día domingo, hipotético, que estuvimos hablando de manera ejemplarizante, desde el domingo que le dieron la noticia de que su amigo Lázaro estaba enfermo. Desde ese mismo domingo comenzó a clamarle a Dios, a su Padre. El día lunes, clamando el Señor en su vida diaria, en su cotidianidad, en las cosas que andaba haciendo, pero clamándole al Padre por Lázaro, por Lázaro, por Lázaro, por Lázaro, por Lázaro. Al final dice la palabra: tú sabes, Señor, le dice: gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. ¿Qué estás haciendo mientras eso no sucede? ¿Estás clamando? ¿Estás pidiéndole al Señor? ¿O ya perdiste la fe como todos estos? Porque tanto la gente de la aldea de Betania, tanto la gente de la familia de María y Marta, tanto los propios discípulos, ellos probablemente ya habían perdido la fe. Pero si tú no pierdes la fe, ¿qué dice el 40, iglesia? Jesús les dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho, iglesia, que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si esperas el proceso, que si aguantas, que si aprendes a esperar, que si tienes paciencia. La Biblia, el Señor te dice a ti esta mañana: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. 7 días intercediendo, 7 días clamando, 7 días probablemente ayunando por esto, hasta que el Padre le contestó, hasta que el Padre le oyó. Nosotros no tenemos ni un día orando. Nosotros, si oramos, no tenemos fe. Solo oramos por orar, va. Y por eso nuestros sueños, por eso nuestros proyectos, por eso nuestros anhelos mueren, al igual que Lázaro. Por eso nuestras expectativas mueren. Por eso el pensar en un futuro maravilloso muere. Porque no vemos lo que ve Dios, porque no alcanzamos a visualizar las cosas del Señor. Y termino a leer este pasaje, versículo número 43.
Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué dice el 44, hermanos? Y el que había muerto salió. ¿Qué es eso que ha muerto en tu vida? ¿Qué es eso que ha muerto en tu fe? ¿Qué es lo que tienes atado? Dice el versículo 44, atadas las manos, los pies con vendas, el rostro envuelto en un sudario. ¿Qué es lo que tienes atado? ¿Qué es lo que no crees? Lo tienes muerto. Lo tienes sin esperanza, lo tienes sin un futuro. Pero iglesia, el Señor te dice esta mañana: ven fuera. Dice al final del 44, desatadle y dejadle ir. Si tú tan solo crees esta palabra, iglesia, el Señor puede resucitar tus anhelos, el Señor puede resucitar tus sueños, el Señor puede resucitar tus peticiones, porque para Dios no hay nada imposible. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias, Señor, porque a veces creemos que no te importamos. Sumergimos nuestra vida en dolor, en amargura, en tristeza, pensando que tú no nos vas a oír ni que vas a hacer algo en nosotros. Pero es que nosotros queremos las cosas de inmediato. Estamos acostumbrados a obtenerlo todo ya, cuando todo tiene que ver con un proceso. Danos esa paciencia, danos esa esperanza y ayúdanos a que actuemos como tú actuaste. 7 días clamando, 7 días intercediendo, hasta que tú oíste esa petición, hasta que tú oíste ese clamor. Gracias te damos, Señor. Esta mañana quiero invitar, si hay alguna persona que todavía no ha hecho una profesión de fe, que levante su mano ahí donde está, que reciba a Jesús como su Salvador personal. ¿Habrá alguien entre nosotros acá que quiera entregar su vida al Señor? Este es el momento. Reciba a Cristo. Dice la palabra: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Jesús? Este es el momento. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu mensaje. Te pedimos que nos ayudes a ser pacientes. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad de Delgado. Dios te bendiga.